2022. Vamos, Joana, a actualizar la información con nuestros amigos oyentes porque la Contraloría General de la República, atención, detectó perjuicios para el Estado en la obra de la refinería de Talara, informó su titular Nelson Schack. En conferencia de prensa, Schack dijo que hubo un sobrecosto, atención, superior a los 1.100 millones de soles por la demora en contratación de servicios y ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios de la nueva refinería de Talara. Esto ha generado un sobrecosto de 1.100 millones de soles. Este es un número, este sobrecosto está reconocido en las propias adendas que Petroperú ha firmado. Porque claro, como se han hecho cargo del riesgo del descalce, y entonces lo que dice el contratista de la unidad central de proceso es decir, oye, ya está listo, aquí está, págame. Pero dice, pero no lo has probado. Ya, pues probémoslo. Pero no lo puede probar porque no están las unidades auxiliares. Bueno, en esta presentación también del informe de control realizado a la refinería de Talara de Petroperú, el contralor Nelson Schack ha revelado problemas por tercerización sin análisis, según lo que ha señalado, y también 2 contrataciones directas fallidas, propuestas y rechazadas, además que demoran la ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios en la nueva refinería de Talara. Una de las cosas que se cuestionó, Jorge, era si realmente la refinería necesitaba en estos momentos, por ejemplo, una modernización, y en base a esto también es que surge esta especie de auditoría y búsqueda de lo que viene sucediendo al interior de la refinería de Talara y en la refinería en general también. Correcto. Estamos precisamente para ampliar este tema con el Contralor General de la República, Nelson Schack. Bienvenido a RPP, señor Schack. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Jorge y Joana, por la invitación. Efectivamente, hemos publicado el día de hoy, luego de haber sido debidamente notificado tanto a Petroperú como al Ministerio de Energía y Minas, esta primera de 3 auditorías que se van a llevar a cabo sobre el proyecto de la refinería de Talara. Como ustedes han mencionado, este proyecto, que es sin duda el proyecto más grande que se viene ejecutando hoy por hoy en todo el territorio nacional, implicó una inversión, ha implicado una inversión que yo recuerdo que allá por los años hace como ya casi 10 años, ¿no? Empezó con un monto de más o menos 1.350 millones de dólares. Eso era lo que originalmente se había pensado gastar en esta modernización, pero al final de cuentas ya no se ha modernizado, en la práctica se ha hecho otra refinería y el costo total asciende a 5.700 millones de dólares, ¿no? Lo que ha hecho la Contraloría es estructurar una estrategia de control integral y por tanto esta es la primera de 3 auditorías que van a salir. Lo que se ha analizado en esta oportunidad es los resultados del proceso de selección y contratación de las unidades auxiliares y trabajos complementarios. Y ahí lo que ha ocasionado es un conjunto de decisiones que a la luz de los resultados se han tomado con deficiencias, muchas veces sin tener la motivación técnica y financiera, no solamente legal, que es necesaria en este tipo de proyectos tan complejos, y que ha terminado ocasionando sobrecostos reconocidos en las adendas que han firmado, sobre todo en la número 9, que ha firmado por el propio Petroperú con los contratistas, por más de 1.100 millones de soles de sobrecosto estimados al cierre del año pasado. Contralor, en esta primera auditoría, porque nos menciona que son 3, se habla de la revisión en el proceso de selección, es decir, hay funcionarios involucrados y en todo caso, ¿de cuántos estamos hablando? Sí, efectivamente, Joana, se han involucrado, se han imputado presuntas responsabilidades administrativas y o civiles a 44 funcionarios y exfuncionarios de Petroperú, contando con, dentro de esa lista, con gerentes generales, miembros del directorio, presidentes del directorio y diversos funcionarios de las gerencias respectivas técnicas, legales, vinculadas a todo este proyecto, ¿no? ¿Qué viene después con ellos? Sí. Lo que va a suceder con ellos es que ya se va, dado de que esto ha sucedido cuando la Contraloría no tenía pues la capacidad sancionadora, ustedes recordarán que recién a partir del 21 de julio de este año nosotros podemos sancionar las irregularidades que cometen los funcionarios públicos.
Entonces, lo que corresponde aquí es que la Procuraduría plantee las demandas civiles respectivas, porque este es un perjuicio económico, un sobrecosto que tenemos que pagar todos los peruanos, pero adicionalmente ya corresponde a la propia entidad iniciar los procesos disciplinarios, abocarse a estos casos para que se haga el deslinde respectivo de las responsabilidades administrativas y se apliquen las sanciones que tengan que corresponder. ¿Se van a realizar otras acciones? Tenemos entendido, por ejemplo, que se está planteando una auditoría de desempeño para saber si realmente era necesaria la modernización de la refinería de Talara. Así es, efectivamente, como tú lo mencionas muy bien, Jorge, esto es parte de una estrategia integral de control que implica no solamente el acompañamiento, ya en estos 4 años se han generado más de 16 informes de control concurrente porque estamos acompañando el proceso de construcción. Pero, adicionalmente a esto, cuando el próximo año termine el proceso constructivo, tanto de la unidad central de procesos, o sea, de la refinería misma, como de todas las unidades auxiliares y trabajos complementarios, que dicho sea de paso, uno sin lo otro no pueden existir, ¿no? Porque la refinería, para que funcione, necesita, pues, todas estas unidades auxiliares. Claro, necesita sistemas de refrigeración, necesita plantas de hidrógeno, etcétera, y por lo tanto estimamos de que eso, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado Petroperú, debería estar concluyendo hacia mediados del próximo año. Por lo tanto, el año subsiguiente vamos a, con el apoyo, ¿no?, de una serie de otras contralorías especialistas en los temas de refinería, vamos a llevar a cabo una auditoría de cumplimiento sobre ya la ejecución contractual. Reitero, lo que hemos visto ahora en esta primera auditoría es el proceso de contratación de las unidades auxiliares. Perfecto. Importante conocer este informe y los detalles, Contralor. Le pido que por favor nos espere unos minutos. Vamos a escuchar a los anunciantes y luego continuamos en entrevista. Continuamos, amigos, actualizando y compartiendo la información aquí en la Rotativa del Aire, edición tarde. Joana Castro y Jorge Rodríguez los estamos acompañando y nos encontramos en comunicación con el Contralor General de la República, Nelson Schack. Estamos hablando sobre la situación de la refinería de Talara y los informes que está presentando, que está socializando la Contraloría. Doctor Schack, en ese sentido, ¿en qué se basa este sobrecosto detectado en la refinería de Talara? Y podría especificarnos si realmente aquí podemos hablar de actos de corrupción. Muy bien, Jorge, pero empezamos por lo último. Nosotros no hemos investigado si hay posibles actos de corrupción o no. Eso se va a ver después. Ahorita lo que hemos estado analizando es si es que el proceso de toma de decisiones en la selección y en la contratación de esas unidades auxiliares se llevó con la debida diligencia y pensando en el bienestar de todos los peruanos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Han habido múltiples idas y venidas, tomaron decisiones que han afectado efectivamente cómo se ha venido llevando a cabo este proyecto. Hay que ser conscientes que este proyecto ha tenido en su haber varios gobiernos, varios ministerios, varios ministros de Energía y Minas, varios directorios, varios gerentes. Es un proceso largo y complejo, pero lo que se ha evidenciado es algo que es muy común en proyectos complejos que se parten, que se desmiembran, porque obviamente si sabemos que el proyecto es uno solo, tomar la decisión de separar el proyecto en 2 operaciones implica que esa decisión, asumir el riesgo de no descalzar las operaciones de ambos contratos, de ambos proyectos. Porque sabemos que la unidad de procesamiento no puede funcionar sin las unidades auxiliares. Esa decisión que se tomó en el 2014 ha traído como parte de las consecuencias lo que hemos conversado, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿por qué hay sobrecostos? Porque la unidad central de proceso ya está prácticamente lista. Y entonces el contratista le está diciendo al Estado peruano a través de Petroperú, oye, esto ya está listo, págame. Y Petroperú le dice, oye, pero no lo podemos probar, entonces necesitamos saber que funciona. Y el contratista le dice, probémoslo, pero no se puede hacer porque no están las unidades auxiliares. Y entonces necesitan sobrecostos porque hay que mantener esa infraestructura,
hay que protegerla, acuérdate que esto está al borde del mar, hay que además pagar los seguros, hay que una serie de sobrecostos que no los ha estimado la Contraloría. Están reconocidos legalmente por Petroperú como sobrecostos atribuibles a razones y a causales de la propia empresa y que por tanto son reconocidos como sobrecostos al contratista. Y de esa manera, ¿no?, se ha estimado en decenas de millones de soles. Está en los contratos de esa adenda, la adenda 9 que se firma en el noviembre del 2019, decenas de millones de soles que por esos conceptos Petroperú le reconoce al contratista. Claro que sí. Fíjate bien, es interesante saber, perdón, Joana, solamente para terminar esta idea. Siempre los actos de corrupción generan pérdida a la nación, pero las malas decisiones, la ineficiencia, la inconducta funcional, a pesar de que son situaciones totalmente distintas a un acto de corrupción, generan el mismo resultado, pérdida. Todo Piura el año pasado, de acuerdo a las estimaciones que hemos hecho en la Contraloría, en toda la región, el territorio de Piura, se han perdido prácticamente el año pasado por problemas de corrupción, de inconducta funcional, de ineficiencia, prácticamente la misma cantidad de plata, más de 1.000, alrededor eran de 1.200 millones, aquí son más o menos 1.100. Y entonces, imagínate todo lo que se hubiera podido hacer si no hubiéramos tenido ese sobrecosto. Claro que sí. Contralor, cambiando un poco de tema, hay algo que se está viviendo nuevamente en San Juan del Lurigancho. En el 2019, un aniego afectó a muchísimas familias, se afectaron 142 viviendas, negocios, electrodomésticos. Las personas estaban desesperadas porque, por supuesto, no podían retornar a una zona y luego se vio la avenida principal, la avenida Próceres de la Independencia, Tusilao, cerrada por mucho tiempo. La Contraloría hizo un informe de lo que sucedió con Sedapal. ¿Cuál fue el resultado en esa época? Porque queremos entender también qué es lo que ha sucedido ahora, que nuevamente ha dejado a los vecinos de la misma zona afectados por un nuevo aniego. No en la magnitud del 2019, por supuesto, y afortunadamente, pero sí afectados y sin agua ya 4 días. Como tú bien recuerdas, Joana, este es un tema sobre el cual la Contraloría se abocó en su oportunidad. En el año 2020 salió una auditoría de cumplimiento que estableció una serie de perjuicios económicos, pero además responsabilidades administrativas y civiles en 7 funcionarios, ¿no? Lamentablemente, ahora vemos una situación efectivamente mucho más pequeña y focalizada, pero también de la misma naturaleza. Es por eso que la Contraloría ya se ha abocado, ya se han acreditado las acciones de las comisiones de control para recopilar toda la información, y yo espero que, digamos, en unas 2 o 3 semanas podemos estar tomando la decisión de ver qué efectivamente ha sucedido. Sin duda alguna lo compartiremos con ustedes, y de esa manera poder decidir qué es lo que la Contraloría va a hacer. Es decir, si encontramos evidencia suficiente y razonable de que ha habido negligencia nuevamente por parte de las autoridades y los funcionarios involucrados, pues procederemos a hacer la auditoría respectiva. Pero en este caso, dado que se trata de un proceso mucho más pequeño, claro, haremos un servicio de control específico que estará listo en un par de meses seguramente. En el caso del 2020, ¿qué sucedió con estos 7 funcionarios que se hallaron responsables? Bueno, las responsabilidades administrativas, acuérdate que la Contraloría en ese entonces no tenía la capacidad sancionadora que tiene ahora. Por tanto, esas responsabilidades debieron ser canalizadas a través de la propia entidad. Y evidentemente se plantearon las denuncias penales respectivas y eso se ha iniciado en los procesos judiciales. Lamentablemente, y es penoso decirlo, yo no tengo la información exacta, pero yo creo en general que la pregunta, ¿qué les ha pasado a esas 7 personas responsables con presunta responsabilidad penal y administrativa? Yo creo que a la fecha no les ha pasado nada, ¿no? Y entonces, eso es parte de los problemas de la impunidad que existe en nuestro país. Sí. Producto de cuánto se demoran los procesos sancionadores, tanto en la parte administrativa como en la parte judicial, ¿no? Esa realidad va a cambiar ahora, a partir del próximo año, cuando ya la Contraloría empiece a efectuar los procesos sancionadores desde el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. El presidente Pedro Castillo ha anunciado, ha planteado en todo caso que el Poder Ejecutivo
cree o va a crear un organismo con el fin de supervisar la ejecución presupuestal en ministerios, en gobiernos locales, en gobiernos regionales. Esto podría generar una suerte de organismo paralelo a la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la visión que tiene usted de esta propuesta, de este planteamiento del Ejecutivo? Bueno, gracias, Jorge. Tal como nos lo hemos manifestado ya públicamente, incluso a través de sendos comunicados y en entrevistas que hemos sostenido con diversos medios de comunicación, la posición de la Contraloría es absolutamente clara, ¿no? De acuerdo al mandato constitucional, es la Contraloría General de la República la que se encarga de hacer eso mismo que tú has mencionado. No es posible crear un nuevo organismo, salvo que modifiquen la Constitución que tenga esas funciones. Es por eso que, contando con la información disponible y habiendo escuchado lo que ha mencionado el señor presidente, yo he indicado de que seguramente hay un problema de desinformación, ¿no? No ha sido apropiadamente informado el señor presidente, o de repente de lo que se trata es que esta preocupación que todos tenemos sobre el tema de los supervisores, sobre el tema de la ejecución de las obras, sobre el tema de la parálisis, ha llevado a plantear una iniciativa como esta, ¿no? En cuyo caso, tal como lo he dicho, no sería compatible con el mandato y el mandato constitucional, y por tanto sería un despropósito crearla, ¿no? Se generaría simplemente más burocracia, más gasto, más problemas de coordinación, y lo más importante, estaría fuera de el marco constitucional, si es que tenemos la información con la que contamos, ¿no? Porque de repente de lo que se trata es otro tipo de iniciativa que podría tener absoluta cabida para poder mejorar la situación de la ejecución de la inversión pública, no relacionado a la supervisión de los presupuestos, sino los supervisores de obra, ¿no? Que es por eso que le hemos enviado al presidente Castillo el día de ayer una comunicación, una misiva, solicitándole una reunión de trabajo para ver 3 temas. Uno es el otro es el tema de las obras paralizadas, que hay más de 3.300 obras paralizadas a nivel nacional, y el otro es la posibilidad de una realización de operativos conjuntos, ¿no?, en la lucha contra la corrupción, que integren el trabajo operativamente hablando de los auditores, los policías, los procuradores, los fiscales y los jueces, para lo cual se requiere una iniciativa o un nuevo marco legal, ¿no? ¿Usted está en desacuerdo, en todo caso, por lo que nos da a entender, con la creación, o por lo menos con el anuncio que ha indicado el presidente Castillo de generar otro organismo que fiscalice? Sí, totalmente de acuerdo, Joana, estamos en absoluto desacuerdo, porque precisamente eso lo único que hace es genera más burocracia, genera más gasto, pero por sobre todo puede terminar debilitando todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde la Contraloría y otras instituciones en el marco de la lucha contra la corrupción. Lo que se necesita no es crear más organismos, hay que fortalecer a los actualmente existentes, ¿no? Muy bien, doctor Sack, le pedimos por favor que continúe con nosotros. Sí, tenemos que escuchar en este momento los titulares de RPP, pero vamos a retornar porque es importante que la población conozca todavía aún mucho más del trabajo de la Contraloría y su visión con relación, por ejemplo, al retorno a las clases semipresenciales y a la situación de los colegios en nuestro país. Con eso y más volvemos aquí en La Rotativa del Aire, edición tarde, y en RPP, La Voz del Perú. 1:36 p.m. Están en La Rotativa del Aire en RPP La Voz del Perú. Conversamos con el Contralor General de la República, Nelson Schack. Quedaba pendiente, por supuesto, saber qué está sucediendo en los colegios de Lima y de regiones. Estamos muy cerca nuevamente del 15 de septiembre. Se ha anunciado la fecha en la que colegios, por lo menos de Lima, se van a sumar a este retorno en la modalidad semipresencial. Pero el 97%, Contralor, de los colegios está en zonas rurales y solo el 3% en zonas urbanas. ¿Cuál es la situación de estos centros educativos? Bueno, esa preocupación que tú tienes, Joana, es la que se le hemos transmitido, no solamente públicamente desde la perspectiva de la posición institucional de la Contraloría, sino precisamente el día de hoy hemos tenido una reunión con el ministro de Educación, ¿no?, con el propósito de establecer una serie de mecanismos y trabajos conjuntos
porque la Contraloría ha decidido llevar adelante un operativo sectorial en educación para tratar de garantizar el buen inicio, primero de esta operación piloto, pero por sobre todo el buen inicio del año escolar en el año 2022. Y en esa perspectiva hemos conversado sobre la necesidad de que este retorno a las clases semipresenciales tenga en cuenta todas las medidas de bioseguridad, cómo va avanzando el proceso de vacunación a los docentes, ¿no? O sea, a los maestros. Y en ese sentido yo creo que la Contraloría, con el concurso de más o menos 250 auditores, en las próximas semanas va a iniciar un despliegue a nivel nacional. Previamente tenemos que ponernos de acuerdo cuáles van a ser los colegios que vamos a visitar, y ahí en esa muestra, sin duda alguna, estarán no solamente colegios urbanos, sino, como tú dices, también los colegios rurales y en las zonas alejadas, que es el trabajo que normalmente hace la Contraloría. Finalmente, un informe de la Contraloría General de la República está revelando que tras una visita de control, de inspección al Hospital 2 de Mayo, se pudo verificar que el Estado ha perdido más de 51.000 soles por el vencimiento de viales de las vacunas de Pfizer. ¿Qué medidas se van a tomar al respecto y qué nos deja esta revelación, que sin duda es preocupante, tomando en cuenta que hay muchas regiones que todavía no alcanzan un número suficiente de vacunas y obviamente de inmunizados? Estamos totalmente de acuerdo, Jorge. Es absolutamente inaceptable que se puedan perder vacunas. No importa la razón, no se pueden perder las vacunas. Es por eso de que la Contraloría ha generado más de 1.200 informes, está haciendo control y alertas en el tema de la vacunación. Sin embargo, ahora en este caso lo que corresponde es abrir un servicio de control posterior para el deslinde de responsabilidades y para poder clarificar por qué se han perdido esas vacunas. Situación similar respecto al tema de las vacunas hemos encontrado en Tumbes, hemos encontrado en Ucayali. De hecho, en Ucayali tengo conocimiento de que la gestión del sector salud obró rápidamente frente a la alerta de la Contraloría, frente a la alerta de los medios de comunicación, y es por eso de que para evitar que se pierdan las vacunas bajaron los rangos de edad. Porque si hay muchas personas, Jorge, que no quieren vacunarse todavía, ahí hay un esfuerzo muy grande desde la perspectiva comunicacional y el convencimiento para que todos nos podamos vacunar, ¿no? Sin embargo, en tanto eso ocurre, hay que tener en cuenta esa programación y, de ser necesario, tomar medidas, como las que hemos saludado en el caso de Ucayali, que han impedido que se pierdan las vacunas. Eso no pasó en Lima, tendrán que deslindarse las responsabilidades necesarias, pero más allá de este caso, la idea es estar atentos para que efectivamente esto no vuelva a ocurrir. Reitero, es inaceptable que se pierda por ninguna razón una sola vacuna. Muy bien, muchísimas gracias por este diálogo con RPP, doctor Schack. Muchas gracias. Gracias. Nelson Schack, amigos, Contralor General de la República, conversando con RPP, 1:41 p.m. Vamos a conocer ahora, amigos, cuál es la situación del expresidente Martín Vizcarra. El Poder Judicial le ha negado el permiso para que el exmandatario regrese a Moquegua, lugar donde residía antes de ser presidente. Estamos en comunicación